Bueno, vamos entonces a comenzar el práctico de máquina de corriente continua. ¿Así motivamos, profe? ¿Cómo? ¿Así motivamos? Para eso la verdad que no hubiéramos venido. Lucho, ¿qué dijo? Ah, lo que es Lucho, hace mucho no vamos. Estos son cortitos. Nos dice un generador de corriente continua de 4 polos, o sea, P, vamos a denominar polos, número de pares de polos. P igual a 2. Tiene un inducido con 564 conductores N. 564 conductores, que gira 800 RPM, N minúscula. Bueno, esta es la simbología que han utilizado en la teoría, así que, siendo el flujo por polo de 20 miliwatt. La corriente que circula por los conductores es igual a 60 amperes. Intensidad 60 amperes. Calcular la corriente total, la FEM y la potencia electromagnética desarrollada si el devanado es ondulado. Punto A. Entonces hay que determinar la corriente total. Hay que determinar la FEM y hay que determinar la potencia electromagnética. Potencia electromagnética para devanado, primero lo que dice devanado ondulado. Ah, sí, está acá. Entonces vamos a desarrollar para devanado ondulado. No me acuerdo. Bien. Bueno, esto ya han visto ustedes los dos tipos de devanados que hay, ¿no es cierto? Hicieron ya la práctica de la máquina de corriente continua como generador, ¿no es cierto? Sí. Hicieron el relevamiento ahí de las curvas características, ¿sí? Bien, ¿vieron cómo es la máquina de corriente continua? ¿Estuvieron mirando ahí? ¿Sí? O sea que si estamos hablando de número de conductores que generan la FEM, estamos hablando de este número de conductores inducido, ¿no es cierto? El que gira, rotor inducido, ¿no es cierto? Bien. N, bueno, el número de revoluciones que gira. Si estamos hablando del flujo por polo de 20 miliweber, estamos hablando de los polos de excitación, esos polos que están en el estator, que generan un flujo. Después entonces el rotor, que tiene conductores, cuando lo movemos, esos conductores cortan líneas de campo y generan FEM inducida. Básicamente, ¿no es cierto? Sí. Bien. Pero existen dos tipos de arrollamiento para la máquina de corriente continua. Uno que es el devanado ondulado y el otro que es el devanado imbricado. ¿Y en qué se basa la diferencia? Bueno, lógicamente, aparte de la diferencia constructiva, la diferencia se basa en la cantidad de pares de ramas que están generando FEM, que se generan en un caso y en otro caso, ¿sí? Si yo les represento para el devanado ondulado, yo les hago esta representación, que esto ya lo han visto, esto así. ¿Qué les dice esto? ¿Les dice algo? ¿Ah? Este esquemita, ¿les está diciendo algo esto o no? No. ¿Ah? ¿Este esquema les dice algo? No les dice nada esto. ¿Ah? Varias fuentes en serie. Cuando vieron la teoría, este gráfico lo vieron, ¿o no? ¿Ah? ¿Sí lo vieron? ¿Sí? Esto significa que esto que está representado acá significa
que en la máquina, si yo les represento ahora esquemáticamente, ¿cierto? Vamos a representar esquemáticamente el polo norte, acá, y vamos a representar un polo sur. Acá tengo un polo norte, acá tengo un polo sur, ¿sí? Y acá tengo los conductores, o un conductor, este conductor, ¿sí? Está girando, este es el rotor inducido, esto está girando. Por acá, bueno, por acá vamos a tener una escobilla, por acá vamos a tener la otra escobilla, esto va sentado, o no la pongamos ahí, pongámosla más adentro. Pongamos como que acá este es el colector, ¿no es cierto? Este es el colector. Y acá tengo una escobilla y acá tengo la otra escobilla, ¿verdad? Bueno, este conductor que está acá, este conductor está conectado acá de esta manera, va a venir, va a estar conectado ahí, viene así, va por dentro y después, ¿no es cierto? Este está debajo de un polo norte y después va a tener la otra parte del conductor va a venir debajo del polo sur. ¿Está? La otra parte del conductor va a venir debajo del polo sur. Si esto está girando con una velocidad angular omega o un determinado número de revoluciones en aquel sentido, y tengo un solo par de polos, vamos a tener que es este, va así, va por dentro, después viene por detrás y termina ahí. Este devanado se denomina devanado ondulado, termina en el extremo opuesto cuando yo tengo un solo par de polos. Por lo tanto, ¿no es cierto? Cuando está girando, acá debajo está generando FEM y este está generando FEM. O sea, uno debajo de un polo y otro debajo de otro, y ese sería, ¿no es cierto? El conductor de arriba es este y el conductor de abajo es este. Pero después al lado, acá hay otro, y al lado hay otro. Acá hay otro, y al lado hay otro, y hay otro, y hay otro, y hay otro, ¿no es cierto? Y cada uno de estos es un generadorcito de estos de FEM. ¿Está? Y todo eso se van interconectando entre ellos a través del colector, ¿verdad? Este saldría acá al lado del que sigue y termina acá al lado de este otro, y así sucesivamente. Entonces así se van armando el bobinado. Entonces esto está representando, ¿sí? Para el devanado ondulado tiene una característica importante. Denominamos A, ¿sí? Es el número de ramas, perdón, de pares. Es el número de pares de ramas en paralelo que generan FEM. ¿Sí? Número de pares. Entonces, en el devanado ondulado vamos a tener que 2 por A va a ser siempre igual a 2. Quiere decir que en el devanado ondulado, independientemente del número de pares de polo que tengamos nosotros en el estator, en el rotor siempre vamos a tener esta situación. Vamos a tener un solo par de ramas en paralelos que generan FEM. Entonces esto ahora podemos interpretar un poquito más. Bueno, acá tengo, me dice que la corriente que circula por los conductores, ¿qué conductores? Estos que están acá. Acá tenemos ¿sí? A ver, vamos a determinar, yo quiero determinar el sentido de la corriente en este conductor. Las líneas de campo van hacia abajo, así vienen las líneas de campo, norte a sur, y está girando en aquel sentido. ¿Sí? ¿La corriente acá entra o sale? Entra. ¿Cómo? Entra. ¿Cómo la determinan? Viendo cómo sale. ¿A dónde va el norte? Sur, sur. Está bien, los 3 dedos
¿Ah? Hiciste Es que campo. El sentido de la corriente, o sea, la fuerza y me queda el sentido de la corriente, o sea, Bien. Está bien, los 3 dedos, pero es más complicado el tema. perpendicular entre sí. El tema de los 3 dedos. ¿Vos lo pusiste a ver? Así. Para adentro, te digo a vos. Claro, porque el sentido del campo va hacia abajo. A mí me da para afuera. Estás cambiando ahí los... ¿Ah? Arriba sale y afuera. Acá la corriente sale y acá entra. ¿Sí? ¿Y cómo la determinan? ¿Cómo la determinan? Hacerla a la mano derecha. Claro, más fácil. Claro. La regla de la mano, la de los 3 dedos, es complicada. ¿Por qué? Porque vos lo pusiste así, pero después lo puedes poner así o lo puedes poner... Se le hace un lío bárbaro entre los 3 dedos. La regla de la palma de la mano es la misma que la de los 3 dedos, pero es más fácil. Porque la regla de la palma de la mano derecha, las líneas de campo siempre tienen que entrar, el pulgar extendido me da el movimiento y los 4 dedos extendidos me dan el sentido de la FEM o de la corriente. Entonces en este caso, si tengo el polo norte arriba, las líneas de campo están entrando, el conductor se me está moviendo hacia allá, quiere decir que la corriente va a salir. ¿Me explico? ¿Sí? O sea que acá estos serían todos estos que van acá, puntitos, y todo esto que están acá, ¿sí? Crucecita porque están entrando, ¿verdad? Todos estos están entrando. Bien. Entonces, la corriente que está circulando por acá es de 60 amperes. La corriente es de 60 amperes y la corriente que está circulando por acá es de 60 amperes. O sea que acá tengo el positivo, ahí tengo el negativo del generador, acá está saliendo la corriente total. La I total va a ser 2 por 60 amperes, ¿no es cierto? O sea que la I total va a ser de 120 amperes. Bueno, esta es la característica que tiene este arrollamiento. Por más que yo le ponga otro par de polo acá y otro par de polo acá, va a seguir siempre teniendo solamente un par de ramas en paralelo, o sea, 2 ramas. 2 ramas es un par. A es el número de pares de ramas. Por eso el que dice 2A igual a 2. Si yo el 2 lo paso dividiendo, 2 dividido 2 igual a 1. O sea, una rama en paralelo. Un par de ramas en paralelo, 2 ramas. Un par son 2 ramas. Bien. Entonces ahora ya tengo la corriente total. ¿Qué es lo que es? Y el 2 por la corriente que circula por esos conductores que son los que están generando la FEM. Bueno, pero ahora vamos al valor de la FEM. La FEM, ¿a qué igual la expresión de la FEM? Para la máquina de corriente continua. ¿Ah? No le pongan ni el 444 ni le pongan la frecuencia. ¿Ah? Sería N por P sobre 60 por A. Me faltan 2 acá. ¿Qué es lo que falta? Número de revoluciones y flujo. ¿Sí? Esto normalmente se expresa de esta manera. ¿Por qué motivo? Porque esto que está acá es una constante que depende pura y exclusivamente de la forma constructiva de la máquina. ¿Está bien? Esa constante que se denomina constante de FEM. Bueno, en este caso me están dando todos los datos. Entonces, la FEM va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es N? 564, ¿sí? conductores multiplicado por número de pares de polos. P igual a 2. Dividir 60. El número de ahí sería un par de polos. Son 2 Son polos. polos. Claro, Número de polos. el número de ¿Qué pares. decía? ¿Cuántos polos? 4 polos. 4 Ah, polos. sí, 4 polos. Perdón. Tiene 4 polos. P igual a 2, ¿verdad? Sí. Lo que, ojo, un solo par de ramas en paralelo. A igual a 1. Bueno, dividido 60 por A, que vale 1, multiplicado por el número de revoluciones, 800 RPM, y esto multiplicado por el flujo. Flujo, 20 miliweber, hay que pasarlo a Weber, ¿cierto? O sea, 20 por diámetro, 0,02.
1, 2, 3, correcto. 0,02 Weber, eso me va a dar la expresión de la FEM, el valor de la FEM expresado en voltios. ¿Sí? Expresado en voltios. Bien. Y me falta ahora la potencia electromagnética. Y la potencia electromagnética, ¿qué es lo que es la potencia electromagnética? ¿Qué sería esa potencia electromagnética? Conceptualmente, ¿no? Bien, vamos a poner la fórmula que es muy fácil, pero conceptualmente, ¿qué es lo que es la potencia electromagnética en este tipo de máquina de corriente continua? ¿Qué es lo que sería esa? El concepto en la máquina eléctrica de la potencia electromagnética es un concepto importante, el tema de la potencia. En el transformador, vimos el transformador. ¿Cuál sería la potencia electromagnética en el transformador? ¿Dónde la tenemos? ¿Cómo? Acá tiene la potencia electromagnética. A ver, La potencia que se necesita para ponerlo. no, es que no, hablamos de la potencia electromagnética, es una sola. No es ni activa, ni reactiva, ni útil, ni... Es potencia electromagnética. La caída de ¿Sí? la tensión adentro más... Es el valor de la FEM por la corriente. Bien. Está bien, es la FEM por la corriente. Pero, ¿qué es lo que es? Conceptualmente. Está bien, es decir, bueno, ahora la potencia de la FEM, listo, por la corriente. ¿Qué corriente? La corriente total que nosotros tenemos. La potencia electromagnética va a estar aportada por todos los conductores por los cuales está circulando corriente. Pero conceptualmente, ¿qué es la potencia electromagnética? Electromagnética, ¿de qué viene electromagnética? De electromagnetismo, ¿cierto? En el transformador, ¿qué es la potencia electromagnética? ¿Cómo transferimos nosotros un transformador? ¿Qué le aplicamos al primario? Le aplicamos una tensión. Aplicamos una tensión. Circula una corriente por el primario. O sea, parámetros eléctricos, ¿no? Y después fuimos al secundario. ¿Y qué es lo que sacamos del secundario? Otra corriente y otra tensión, ¿o no? ¿Y cómo están vinculados el primario y el secundario? Por un flujo, ¿y qué más? Pero allá veámoslo desde el punto de vista de la potencia, ¿sí? O de la energía, si quieren. Energía, potencia por tiempo, ¿no es cierto? Principio de conservación de la energía, ahí no hay nada raro. Yo le apliqué al primario una determinada energía, tensión por corriente, potencia en un determinado tiempo, energía. Y esa energía la transfería al secundario. ¿Pero cómo la transfería al secundario? Por vía electromagnética. O sea, ¿dónde está la potencia electromagnética? Y la potencia electromagnética es lo que estamos transfiriendo, es decir, por vía electromagnética, a través de la potencia electromagnética, esa potencia eléctrica que le aplicamos al primario, por vía electromagnética la transferimos al secundario y volvemos a sacar potencia eléctrica por el secundario. ¿Me explico? Bueno, acá también es lo mismo. ¿Por qué esto es lo mismo? Y porque acá nosotros vamos a tener, ¿sí?, que tengo un campo magnético, acá también hay campo magnético o electromagnético generado por corrientes eléctricas, ¿sí? Tengo un campo electromagnético, sí, igual que en el transformador. ¿Está? Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo acá? ¿Qué estoy sacando yo en este generador? Estoy sacando acá, ¿sí? Estoy sacando potencia eléctrica o energía eléctrica, estoy sacando de los terminales, de los bornes del generador hacia afuera. Pero la estoy sacando a través de ¿qué? ¿Cómo la estoy sacando? A través de una potencia mecánica que le dimos a este, ¿o no? ¿Qué tuvimos que hacer? No tuvimos que hacer girar, esto lo tenemos que hacer girar. Tenemos que mover esos conductores ahí adentro. Hay que moverlo. ¿Qué es lo que tengo ahí? ¿Qué le estoy entregando? Una potencia mecánica. Y esa potencia mecánica, luego a través de la potencia, estoy transformando esa potencia mecánica en potencia electromagnética, y esa potencia electromagnética la estoy sacando afuera como potencia eléctrica.
¿Está? Entonces esa potencia electromagnética es lo que le estamos transfiriendo, ¿no es cierto? Normalmente esa potencia electromagnética es la que se tiene en los entrehierros. En las máquinas rotativas la potencia electromagnética es la que se tiene en el entrehierro. Esa potencia que se está transfiriendo, en este caso se va a estar transfiriendo desde el estator hacia el rotor. Y a través del rotor la saco afuera como potencia eléctrica. ¿Está bien? Bueno, entonces esa es la potencia electromagnética. A partir de ahora, en las máquinas rotativas, recuerden, ¿dónde tenemos la potencia electromagnética? Esa potencia electromagnética está en los entrehierros de las máquinas. Ahí es donde está. En el circuito magnético. ¿Cuál es el circuito magnético de esta máquina? ¿Cómo estoy transfiriendo desde ese estator hacia este rotor el campo magnético? Lo estoy transfiriendo a través del entrehierro. Y en el transformador, ¿cómo lo transfería desde el primario al secundario? A través del circuito, ¿no es cierto?, el material ferromagnético, el núcleo, ¿verdad? Bueno, entonces la potencia electromagnética es por I total. Bien, es fácil, pero bueno, hay que tener el concepto. ¿Estamos? Bueno, o sea que ahí tenemos la corriente, la potencia electromagnética y la FEM. Listo. Y ahora hay que hacer lo mismo, pero ahora nos dice para devanado imbricado. Es el otro, es la otra forma de bobinar. ¿Y cuál es el devanado? ¿Qué diferencia hay? Y la diferencia es que 2P va a ser igual a 2A. ¿Qué significa eso? Y significa que para el otro tipo de bobinado, para el bobinado imbricado, lo que va a pasar es que nos va a generar ahora tantos pares de ramas en paralelo como pares de polos tenga la máquina. O sea que vamos a tener tantas ramas generando FEM como polos tenga la máquina. O sea que en este caso 2P igual a 2A, ¿no es cierto? O sea que P es igual a A, ¿o no? P es igual a A. O sea que ahora, si yo tuviese que representar este esquemita, ¿cómo lo representaría ahora? Un 4 tendría que poner. Tendría que poner una rama más acá arriba y otra rama más acá abajo. Tendría 4 ramas o 2 pares de ramas en paralelo. Por lo tanto, la corriente ahora, la corriente total prima, ¿y a qué va a ser igual? Y va a ser igual a 4 multiplicado por 60 amperes. O sea, si por 424 son 240 amperes. ¿Y la FEM? ¿Qué pasa con la FEM? La FEM prima también va a ser N por P sobre 60 por A, por el número de revoluciones y por el flujo. Bueno, ¿y qué es lo que cambia ahora? Y lo que cambia es que P es igual a A. O sea que acá estas dos se me van a ir. Y quiere decir que el valor de la FEM ahora, comparado con este, va a ser, ¿cómo va a ser? Comparado la FEM con esta FEM. ¿Cuánto más chica? Va a ser la mitad, ¿no es cierto? El valor de la FEM E' es la mitad del valor de la FEM E. Bien. Bueno, ¿y eso me va a influir en la potencia electromagnética? Potencia electromagnética prima va a ser igual a E' por I total prima. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Cambia ahora? La potencia electromagnética no cambia. Porque la FEM se redujo a la mitad, pero la corriente total se duplicó. ¿Está bien? Bueno, o sea que, fíjense, esto qué es lo que nos está diciendo este ejercicio. Y que si yo estoy hablando de una máquina que en definitiva, es decir, esta potencia electromagnética es después la que voy a sacar hacia afuera como potencia eléctrica. O sea que la potencia que me da la máquina no depende si está arrollada, no depende del tipo de arrollamiento. No depende si es ondulado o si es imbricado. La potencia que vamos a sacarle a la máquina, en ambos casos va a ser la misma. Pero bueno,
con diferentes tensiones y con diferentes corrientes, pero la potencia que nos va a dar esa máquina va a ser la misma. Eso es lo que nos quiere hacer ver y lo que nos quiere hacer que visualicemos este ejercicio. ¿Se entiende? Sí, sí.